Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Es un placer para mí realmente saludarlos. Espero que se encuentren bien y hayan pasado unas excelentes vacaciones en familia. Ya vamos a retornar y vamos con fuerza, y espero que en este segundo periodo podamos sacarlas todas en ciencias sociales. Esta es una clase para el grado séptimo, para ustedes, niños, y realmente se hace con la mejor energía y esperamos podamos aprender. Vamos a darle duro a las ciencias sociales y espero me acompañen. Muy bien. En el día de hoy vamos a desarrollar una temática muy importante, como es el de la geografía política. Sin embargo, esta temática hay que comenzarla a abarcarla desde una manera local, desde una manera pequeña, para poder desglosarla. Pero para poder trabajar el concepto de geografía política debemos tener claro algunos conceptos para poder abarcar en su totalidad lo que es la geografía política. Acompáñenme. Es muy importante que para nosotros definir el concepto de geografía política debamos tener presente qué es eso de entidades territoriales. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué se hace con eso? Les comento lo siguiente. En la Constitución Política de Colombia, en ese pequeño manual que nos rige a nosotros como personas dentro de una sociedad, dentro de una población, nos establece algo, y es el concepto de entidades territoriales. ¿Qué son las entidades territoriales? Las entidades territoriales son simplemente los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades especiales. Pero estos territorios deben cumplir con algunas características políticas, económicas, sociales y de toda índole. Entonces, necesito que en el día de hoy, primero que todo, abarquemos cada una de estas entidades territoriales. La primera que podemos aprender es la entidad territorial, el departamento. ¿Qué es un departamento? ¿Qué es un departamento? ¿Qué podemos entender nosotros de ello? Bueno, de una u otra manera, los departamentos son unidades territoriales que están integrados por varios municipios. Por eso es que ustedes se preguntan y dicen, el departamento del Magdalena. Resulta y pasa que el departamento del Magdalena está conformado por un número o cantidad de municipios. Todos esos municipios conglomerados de una u otra manera configuran un territorio que es llamado departamento. Un departamento es la configuración unitaria de diferentes municipios. Así, a su vez, podemos ir a otra entidad territorial como son los distritos. ¿Qué son los distritos? Bueno, sencillamente podemos entender como distrito a todas aquellas ciudades, aquellos territorios, ciudades que tienen unos rasgos particulares que los identifican de uno del otro. Entonces podemos ver que hay rasgos culturales, políticos, económicos, sociales e incluso históricos, algo que los identifica a cada uno de ellos. En el día de hoy les voy a poner un ejemplo de lo que son entidades territoriales distritales. Hay ciudades económicas que se llaman ciudades industriales. El ejemplo de las ciudades industriales, que son distritos, podemos encontrar Barranquilla. Barranquilla, mi querida y hermosa ciudad, que tanto la amo, es un distrito que reúne ciertas características en el aspecto económico. ¿Qué otro distrito podemos encontrar, por ejemplo, a partir de los rasgos económicos también? Su querida y hermosa ciudad, Santa Marta. Es una ciudad que trabaja meramente la parte turística, esa actividad económica, y lo cual lo hace ser un distrito turístico, ¿sí? En el caso de Barranquilla, como les decía, es un distrito portuario e industrial, ¿sí? Porque se trabajan las grandes industrias y grandes fábricas. Bien. Así hay diferentes tipos de ciudades que vienen a convertirse en distritos. Por otro lado, podemos encontrar a los municipios. ¿Qué son los municipios? Los municipios son los territorios que conforman de una u otra manera la organización administrativa y política de un lugar. ¿Qué significa eso? Le respondo. Cuando yo hablo de que un municipio son territorios que conforman la organización política y administrativa, estoy haciendo referencia a que un municipio
sea un pueblo, sea una ciudad, está organizada poblacionalmente en cuanto a su población, en cuanto a las personas que la habitan. Están distribuidas en diferentes lugares. Eso desde una parte social, pero desde una parte política podemos entender que cada municipio, cada entidad territorial, cualquiera que sea, debe tener un alcalde, un gobernador. En el caso de los municipios, en el caso también de los distritos y cualquier entidad existen ediles. Políticamente, esos ediles son las personas encargadas de diferentes localidades. Las localidades son barrios. Entonces, les voy a poner un ejemplo. En el caso de mi localidad, acá en Barranquilla es suroccidente. Esa es una localidad que está conformada por un edil. Ese edil se encarga en solucionar las necesidades particulares, personales y colectivas de una comunidad. Y políticamente él está velando por el bienestar de un municipio, por el bienestar del seno de una población. Entonces, entendemos en pocas cuentas que el municipio como una entidad territorial es un territorio que está conformado poblacionalmente y políticamente. Bien, espero que hayamos entendido un poco. Espero que hayamos entendido lo que son cada una de estas entidades territoriales como lo son los departamentos, los distritos y los municipios. Ahora, acompáñenme y vamos a ir a darle un concepto a la última entidad territorial, como son las entidades especiales. Ustedes se preguntarán, ¿qué son las entidades especiales? Bueno, muchachos, las entidades especiales son aquellos territorios que están siendo ocupados por grupos sociales, por poblaciones que son muy vulneradas, por una población que tienen unas características particulares y que las difieren de las demás poblaciones en general. Por ejemplo, están los grupos étnicos, los grupos afrocolombianos. Esos grupos hacen parte de las entidades especiales, de esos pequeños territorios. Pero les comento lo siguiente, el Estado guarda y protege la diversidad étnica y la diversidad cultural de estas poblaciones y por eso las guarda de toda sociedad que quiera hacerle de una u otra manera daño a su cultura. En ese orden de ideas hemos trabajado un poco sobre el concepto de entidades, qué son las entidades territoriales, para poder comprender el concepto de geografía política. Bueno, pero sin embargo hay otros aspectos que son importantes estudiar. Por ejemplo, el de la participación ciudadana. Las personas, tú, yo y todas las personas que hacemos parte de una comunidad debemos participar de manera activa en las decisiones que antañan a nuestra sociedad. Y por eso nosotros somos importantes y jugamos un papel relevante dentro de una población, dentro de un territorio, dentro de una comunidad y de nuestra sociedad en general. Cuando nosotros vamos a hablar de la geografía política, también debemos vincularla, tomar de manera inmediata a los conceptos de las relaciones de poder. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de geografía política, desde lo local existe una administración política, económica, administrativa de una nación. Pero a nivel internacional, la geografía política permite que las sociedades puedan tener unas relaciones de toda índole y sobre todo políticas y económicas. El ejemplo más claro, más importante, es el de nuestro presidente, pues él es quien nos representa a nosotros como nación que somos. Entonces, la geografía política también estudia la parte local y la parte internacional. Cuando existen situaciones, cuando existen fenómenos sociales, por ejemplo, situaciones políticas, económicas, que nos, de una u otra manera, dañan la parte o la estabilidad social, entran organizaciones como por ejemplo la ONU, el Banco Mundial, quien se encarga de velar por la dignidad y el bienestar de cada persona y de la población humana en términos generales. Ahora sí,
¿qué es la geografía política? Y fue la pregunta con la que nosotros comenzamos en la clase de hoy. Y es el tema que hemos de abordar de aquí en adelante, más el de la participación ciudadana y democracia. ¿Qué es eso de geografía política? Bueno, sencillamente la geografía política es de una u otra manera la rama de la geografía humana, la cual se encarga de estudiar los seres humanos, las personas y la relación que estas personas tienen con el espacio geográfico que está siendo ocupado por la misma sociedad. Es decir, la geografía política es una rama de la geografía humana que se encarga de estudiar cómo está la relación entre las personas con el espacio geográfico. Y por ende, entonces, si estudia una población, si estudia su contexto, todo lo que nos rodea a nosotros como personas, como sociedad, debe estudiar algunos aspectos que son relevantes en una sociedad, en una población. Por ejemplo, las costumbres son importantes estudiarlas desde la geografía política. Perdón, ¿por qué? Porque es que la geografía política abarca muchas cosas y permite estudiar el hombre desde diferentes perspectivas. La estudia desde una manera macro al hombre y a una sociedad. Estudia la forma de organización interna, de cómo una sociedad, de cómo un territorio está organizado poblacionalmente desde una parte social y desde una parte meramente política. Vuelvo y les digo, digamos que esta es Colombia. Nuestro país está organizado de que está el presidente, de que existen unas ramas del poder público y que cada una de esas ramas del poder público está representada por diferentes personas que hacen parte de o que cumplen una función gubernamental dentro de la conformación del Estado. Desde una manera micro pequeña, una ciudad administrativamente, políticamente, está organizada por un alcalde, un gobernador, por ediles. De esa manera está organizada una comunidad. En ese orden de ideas, podemos decir que la geografía política también permite estudiar todos esos procesos de producción, de distribución de cada uno de los recursos naturales que posee nuestro país. Nosotros, y ustedes saben muy bien, nuestro país es un país completamente rico. Es un país que desafortunadamente no lo sabemos aprovechar porque somos un país con muchas riquezas naturales. Desafortunadamente y por unos intereses particulares, por los intereses de las grandes empresas y de las oligarquías, explotamos de una manera inadecuada y le damos un mal uso a cada uno de los recursos que posee nuestro país. Bien, eso por un lado. Por otro lado, cabe resaltar que la geografía política está apoyada por diferentes disciplinas. No solamente son estas disciplinas que podemos abarcar acá, hay muchas disciplinas más. Estas son una de las disciplinas que podemos encontrar que apoyan a la geografía política. Entonces, la geografía política está apoyada por la antropología, la geografía política está apoyada por la psicología, por muchas disciplinas que pueden comprender el estudio de una población desde diferentes perspectivas. Y a su vez, podemos encontrar que dentro de las disciplinas que estudian la geografía política, encontramos la demografía. ¿Qué es la demografía? Bueno, chicos, la demografía es una disciplina de la geografía política que estudia los fenómenos de una población. Y ustedes van a decir, profe, o sea que la demografía permite comprender fenómenos como la migración, la tasa de mortalidad y natalidad. Excelente, muchachos, así es. La demografía permite estudiar cada uno de esos fenómenos que ocurren en una población o en un territorio, como son las migraciones, por qué se dan las migraciones, a qué se deben las migraciones, a qué se debe la tasa de mortalidad, de natalidad, etc. Esa es una de las disciplinas. Otra de las disciplinas que nosotros podemos encontrar dentro de la geografía política
es la sociología. Ustedes dirán, profe, ¿qué es la sociología? ¿Con qué se come? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Bueno, muchachos, yo les comento lo siguiente. La geografía política utiliza la sociología como una disciplina que permite estudiar las relaciones entre las personas. Pero no solamente las relaciones entre las personas, también la manera de cómo ellas se comportan en la sociedad y de cuál es su rol dentro de la sociedad. Eso permite la sociología. Estudiar a las personas desde una manera íntegra, desde una manera subjetiva, cómo se comportan, por qué se comportan de esa manera. Otra de las disciplinas y muy importante de la geografía política es la historia. Ustedes y yo ya sabemos que la historia simplemente es una disciplina de la geografía política que permite conocer, identificar cada uno de esos hechos y de esos acontecimientos que pasaron hace mucho, pero mucho tiempo de una población completamente diferente a la de nosotros. Esa es la historia. Pero la historia nos permite a nosotros en la actualidad, por ejemplo, comprender los sistemas de gobierno de tiempos pasados, de cómo era el gobierno en tiempos pasados, de cómo estaba conformado, de cómo practicaba su política el gobierno en tiempos pasados. Nos permite conocer las herencias culturales, porque nosotros tenemos tradiciones, porque nosotros tenemos costumbres, sencillamente porque son formas o expresiones culturales que vienen siendo tomadas por sangre o abarcadas por nosotros por algunos ancestros. Eso lo permite la historia, identificar muchos sucesos de la vida diaria, de la vida cotidiana y que pasaron en un momento, y nos permite comprender los fenómenos actuales. Otra de las disciplinas y muy importante y que nos atañe realmente a todos nosotros es la economía. ¿Qué es la economía? Bueno, muchachos, yo les voy a decir algo. Realmente hay una discusión muy vieja sobre el concepto de economía. Es un poco ambiguo. ¿Por qué es un poco ambiguo? Porque para algunos teóricos, para unas personas importantes que estudian esta rama o esta disciplina, dicen que la economía es una ciencia. Otros dicen que la economía no es una ciencia. Sin embargo, debemos decir que la economía en lo que respecta a la ciencia social sí es una economía, porque la economía permite a las personas identificar, reconocer y estudiar cada uno de los procesos, sean procesos de distribución, de consumo, de manejo, circulación de bienes y servicios. Es decir, ¿qué son los bienes y qué son los servicios? Los bienes son las cosas que nosotros utilizamos, que son tangibles, los servicios también, pero que no son intangibles. Un bien puede ser una gorra, un suéter, una camisa, esto es un bien. Mientras que los servicios son, valga la redundancia, servicios que nosotros utilizamos pero que no podemos tocar. La luz, el internet, el servicio de agua, el gas, etc. Esa es la economía. Es una ciencia que se encarga de estudiar los procesos de distribución, consumo, circulación y manejo de los productos, de los bienes y de los servicios. Eso, disciplina, hacen parte de la geografía política. ¿Sí? Muy bien. Espero que hayamos entendido hasta el momento las temáticas que hemos abarcado hasta el día de hoy. Pero quiero un stop aquí y dar un concepto que ya tenemos claro de la geografía política, de qué es, que es una rama de la geografía humana que estudia los seres humanos con los espacios geográficos que están siendo ocupados, y diferenciarlo de la geopolítica. ¿Qué es la geopolítica? Bueno, la geopolítica es una ciencia o una disciplina que se encarga de realizar, de planear y de planificar y elaborar estrategias políticas de los sectores de poder. Es decir, son estrategias que realizan las élites, aquellas personas que tienen mucho poder político, para realizar
valga la redundancia, estrategias territoriales, estrategias que permitan el desarrollo de un territorio. Bueno, muchachos, realmente espero que hayan entendido esta temática, espero realmente que hayamos aprendido un poquito y de una u otra manera vamos a seguir abarcando esta temática en una próxima emisión. Y yo estaré comunicándome con ustedes para dejarles una pequeña actividad para poder comprender cada una de estas cosas que vimos el día de hoy. Les deseo un excelente día, una excelente tarde, que mi Dios me lo guarde y me lo bendiga. Un saludo y que pasen buenas tardes. Chao, niños.